como para encontrar copia y surtido de insultos racistas contra los negros. Entonces, los dobladores, los traductores del doblaje de las películas americanas, enfrentándose a la dificultad de traducir las famosas palabras con N, han dado por convención en acuñar un despectivo con el sufijo ata, que curiosamente está en etnónimos como Kenyatta. Pero vamos, que es una ficción, es una ficción. Bueno, pues como digo, si en todo caso se hallara culpa en Spalding por haber escrito la enciclopedia del humor judío sin ser judío, o la enciclopedia del humor y el folclore negros, sin, obviamente, y esto salta a la vista y está claro, por más que él pudiera declarar que lo era, sin ser negro, digamos que con esto de tener un ecohuerto, con esto de tener un jardín orgánico, ya queda bastante justificado ante nuestros lectores contemporáneos. Hemos dicho, se decía en su volumen sobre el humor irlandés, que estaba preparando este libro, no ya sobre una isla, sino sobre una península, un tesoro del folclore y el humor italiano, mucho más breve, estamos viendo, mucho más sintético. Y este libro, bueno, en la contraportada no se dice nada, tiene que ser en la solapa. Y en la solapa nos dice, bueno, en la solapa ya nos vienen algunos términos denigratorios. En la solapa se nos dice que nació en 1915, como ya sabemos, me ha costado mucho saber que murió en 1999, que bueno, sí, que nació en Nueva York, que es un neoyorquino y que ha escrito estos libros, de los cuales este es el último, y simplemente se nos dice que sigue viviendo en Northridge, California, donde continúa edificando, continúa alimentando su colección de humor folclórico y folclore. Bueno, en realidad esto está copiado de la anterior, porque creo que para entonces ya se había mudado. Voy a desnudar el libro es no naranja propiamente, sino un color tierra, no sé hasta qué punto tiene que ver con Italia, pero bueno, por lo menos se aleja de la estética de los restaurantes norteamericanos, de los restaurantes ítalo-norteamericanos, que tienen esos famosos manteles de cuadros blancos y rojos y que ponen albóndigas en los espaguetis y, bueno, cosas que no son italianas, sino italoamericanas. Este libro es de 1980 y sí que tengo aquí la prueba, la plena prueba, de que fue muy apreciado por los lectores italianos, o al menos italoamericanos, porque este libro fue dedicado a su primo Bobby en 1994, asombrosa, ya hace bastante. Fue dedicado, es un regalo, al igual que el libro, al igual que la enciclopedia del humor judío fue un regalo del Colegio Hebreo de Glasgow a una estudiante avanzada. Esto es un regalo de un músico de jazz a su primo, de Vince Bottari. Vince Bottari, tapo su teléfono por si acaso, aunque bueno, dada la edad y las compañías de Vince Bottari, no sé, bueno, no he encontrado una biografía actual suya, al igual que tampoco la he encontrado de Spalding, pero Vince Bottari es un músico de jazz que aparece en muchísimos libros, creo que tocaba el saxo alto. Es un músico de jazz, aquí aparece como músico, profesor e intérprete. Como profesor de música, claro, es que todo va con guiones. Profesor de música e intérprete. Es un músico de jazz que aparece en muchas biografías de grandes figuras del jazz, italianas, negras. Creo que en una biografía de Charlie Parker da su testimonio. Digamos que hombres que en su día fueron eminentes o que nunca llegaron a ser lo suficientemente eminentes como merecerían, porque claro, es normal, en una orquesta no todos los músicos se hacen famosos. Pero bueno, Vince Bottari en suma es un músico de jazz italoamericano que ha trabajado con grandísimas figuras de ese género, de su arte,
Y ama este libro y le parece tan interesante como para regalárselo a su primo con una dedicatoria en la que tiene notas musicales y, en fin, le parece un libro recomendable para regalar entre italianos y en la familia. Es un libro, al igual que la Enciclopedia del Humor Judío, muy apto para quedarse en familia, en una familia judía, en una familia italiana. Y esto igualmente, al igual que la antología de humor irlandés, o quizá mucho más, es también una antología eminentemente literaria. Y no solo centrada en los siglos XIX y XX, sino que hay ejemplos del siglo XVI, hay autores renacentistas, y esto sí que tiene una forma bastante más académica. La verdad es que incluye el humor latino. Estoy viendo aquí las máximas de Publio Ciro. Las incluye en el humor italiano, así que es un humor más que étnico-cultural, es un humor geográfico. Es lo que ha producido la península, incluyendo la antigüedad. A los latinos también los mete en el humor italiano. Y bueno, naturalmente no puede dejar de estar el humor italoamericano. Curiosamente, abarcando un espacio literario muchísimo mayor que el irlandés, es más sintético. No voy a decir que el judío, porque evidentemente eso es casi toda la historia de la literatura escrita, casi toda la historia de la literatura, claro. Unos 5.000 años, unos 4.000, bueno, tampoco exageremos, unos 3.000 o 3.500 años de... No, me he pasado, que vamos a ver, si somos filológicamente severos, la literatura hebrea escrita más allá de lo oral pues sería del siglo VIII, entonces serían unos 2.750, claro, porque irnos al tiempo del rey David y de Salomón y de suponer que la Biblia está escrita, que los libros que se les atribuyen son del siglo X, bueno, vale, digamos que 3.000 años. La literatura judía son unos 3.000 años, la literatura latina poco menos, y unos 2.300, y es un volumen muchísimo más sintético, pero que no tiene desperdicio, es muy rico. Y está dividido ya no por temas, bueno, sí, tiene una división temática, pero tiene una división cronológica. En la Edad Media, no es un orden estricto, bufones del Renacimiento, los tiempos modernos, la hora de la cosa, las pasquinadas, los pasquines, y la saga epigramática, el siglo XIX y el siglo XX, cuentos populares, los italianos lo dijeron primero. Paesani en América es la última parte y la más extensa, también con una división temática y un índice biográfico de los autores. Como vemos, está dividido ahora sí por cronología, poco a poco se va haciendo más académico, pero es una cronología completamente caótica. El libro de folclore irlandés, sin embargo, tiene una clasificación enteramente temática. Por cierto, también tiene un mapa de la isla para saber de qué estamos hablando. Es completamente temático. En cambio, el último libro tiene ya todo lo que no tenía la Enciclopedia del Humor Judío para ser una enciclopedia. Tiene referencias bibliográficas, esto es de tal autor, de tal obra. Tiene un orden cronológico medio reconocible, aunque saltuario, aunque caótico. Y tiene un índice temático contenido en las divisiones cronológicas, culturales, así que no es simplemente una acumulación, no es un diccionario de chistes sobre temas, sino que es un verdadero tesoro, una enciclopedia, podemos así decir, del humor
italiano y del folclore italiano que son útiles sin duda alguna para los propios italianos, para los italianos de Italia, para los estudiosos de la literatura italiana, porque seguro que hay autores que les parecerán infrecuentes. Aquí, por ejemplo, tengo a Ludovico Domenici, 1515-1564, y Paolo Ferrari, 1822 y con interrogante 1901. No son autores... bueno, hay algunos humoristas mucho más universales, más citados, Gozzi, por supuesto Leopardi. Bueno, Carlo Lotti, de Carlo Lotti ya dice que es un dramaturgo oscuro pero muy talentoso. Muy talentoso. Es decir, esto es de interés para los propios italoparlantes y para los propios italianos. Es una obra sobre la literatura humorística, es un ensayo con antología de la literatura humorística verdaderamente muy aprovechable. Y en cuanto al glosario, que era frecuente en sus obras, pues la verdad es que no he mirado si lo tiene. No lo tiene. Y de todas maneras ya hemos visto que en este humor italiano habría que incluir el latín y naturalmente todos los dialectos italianos, porque claro, Italia no es una unidad lingüística. Y está el humor napolitano, está el humor siciliano, está el humor boloñés, y todas esas tradiciones tienen su dialecto. Con lo cual no andamos lejos, salvando las distancias de esa cultura originaria perdida, porque claro, no es lo mismo una península en la que se hablan muchas lenguas literarias que un continente entero en el que se habla una infinidad de lenguas de las que lamentablemente por circunstancias históricas muy pocas se han llegado a definir como literarias y han tenido su literatura tomando prestada la escritura árabe, tomando prestados los alfabetos latinos, etc. No es lo mismo, indudablemente, pero que quede constancia, claro, de que cuando se dice humor italiano se alude a una pluralidad lingüística y cultural unidas por la geografía, al igual que si se habla de humor negro, el aglutinante es algo tan superficial, tan explícitamente superficial como la pigmentación epidérmica, es algo plenamente superficial, como la cobertura, la piel. Bueno, pues no sé cómo andarán las cosas. Lamentablemente me parece que es un autor olvidado. No he encontrado biografía suya en Wikipedia ni en ninguna ficha bibliográfica de bibliotecas virtuales. No he encontrado citas sobre este autor. Sin duda alguna, estos libros han sido saqueados por muchísimos humoristas, pero no he encontrado ningún comentario sobre los libros. De modo que parece ser que los lectores de Spalding están condenados a tener que comprar los libros familiares que han sido queridísimos, apreciadísimos, como este, por ejemplo, y estimadísimos por sus poseedores cuando estos van falleciendo o cuando sus bibliotecas van dispersándose. Y me temo muchísimo que la biblioteca de Spalding también habrá sido dispersada. Y quizá, por la comunidad de intereses, puede que incluso haya comprado ya alguno de sus libros, como me pasó con el físico Jan Corringa, que por cierto también tenía un interés desmedido por el humor y la teoría del humor, y muchos de sus libros trataban sobre humor. Bueno, pues aparte del Nixon desconocido, aparte de su volumen sobre Nixon, recuerdo que su enciclopedia humorística que trazó a lo largo de toda una vida comprende la enciclopedia del humor judío, la enciclopedia del humor y del folclore negro, que comprende también piezas musicales, partituras, pentagramas. Esto, hasta aquí los colores tienen sentido. Azul para los judíos, que es un símbolo que incluso los sionistas han tomado en la bandera. Blanco por contraste en el humor negro. Verde en el humor
irlandés, y su último volumen, esta es la enciclopedia ya completa y cerrada, porque viviendo en Nueva York podría haber hecho un volumen, quiero decir, procediendo de Nueva York y reflejando esto, las tradiciones humorísticas principales de Nueva York, podría haber hecho un volumen sobre el humor chino, por ejemplo, porque hay chinos en Nueva York, o el humor hispano, porque hay hispanoamericanos y españoles en Nueva York. Pero bueno, en su vida, que no es corta, en su vida más o menos dilatada, pero claro, la vida puede ser lo que sea, pero el arte siempre es más largo que la vida. Solo le dio tiempo a hacer esta colección, esta muestra de su colección de folclore y de humor, que sin duda seguía creciendo, como se dice en las solapas. Si hubiera habido más, seguramente se podría haber enriquecido con el humor chino en Nueva York, y de ahí en su origen el humor hispano, y de ahí en su origen en España y en Hispanoamérica, pero bueno, entonces ya no podría sostenerlo en la mano. Esta es la enciclopedia general del humor, del folclore humorístico, literario y oral de Spalding. Y es más que recomendable, y especialmente sus últimos libros, que se van volviendo más académicos, más ordenados y con más referencias literarias, aunque precisamente habrá quien valore más el primer libro, la Enciclopedia Judaica, porque muestra un estado oral, un estado de conocimiento a flor de conversación en el Nueva York de los años 60. Un autor, sin duda alguna, a recuperar, y al que no hay que decirle que se vaya con sus italianos judíos y a otra parte y que no entre en el bar para no hacer llorar a los bebés políticamente correctos.